todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestra charla de hoy. Estamos con el Imam Ahmed Korkut. Vamos a recordar brevemente lo que habíamos charlado en el encuentro anterior, que había sido a modo de introducción a los temas del Islam. Hablamos de lo que significa la palabra Islam, de dónde proviene, también de esa misma raíz provenía la palabra musulmán, hablamos de lo que significa ser un musulmán, ¿no? Dijimos que el Islam es una religión universal, que no es solo para un pueblo, que es una religión de paz, de misericordia. También hablamos de que es una forma de vida y que abarca todo, tanto práctica como la fe. Y habíamos mencionado un poco lo que son los pilares del Islam y también los pilares de la fe islámica. La idea de hoy es concentrarnos más en la parte de la creencia y vamos a empezar con eso, pero antes vamos a escuchar la recitación del Corán. Al principio no te escuché, Sumera, wa alaikum salam. Bueno, empezamos como siempre con la recitación del Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bien, como dijimos, hoy vamos a tratar el tema, empezar a hablar sobre el tema de los pilares de la fe, y en los primeros versículos que escuchamos recién del Corán dice, el mensajero cree en lo que le fue revelado por su Señor, y también los creyentes. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. Estos cuatro son los pilares de la fe, y después agregamos también la creencia en la predestinación o en el destino, como decimos, ¿no? Y la vida después de la muerte. Todos estos pilares podemos decir que están relacionados. Uno no puede existir sin el otro, pero quizás el más fundamental y por donde vamos a empezar a hablar
es la creencia en Dios, en Allah. Así que hoy vamos a hablar más sobre eso. Para empezar, tengo una pregunta. Em, ¿Cómo podemos explicar o decir quién es Allah? ¿Qué significa Allah? Empezamos de la palabra Allah en árabe, Allah, Dios en español. La palabra Allah es un nombre propio de origen árabe. Proviene de la palabra ilah, divinidad, que significa lo que es adorado. O sea, entre la diferencia, la divinidad puede ser cualquier ser adorado. Según la explicación más aceptada, o sea, Allah nace de la unión de el al artículo, y ilah formando al-ilah, que con el tiempo pasó, con el tiempo así se convirtió como Allah. Como palabra Allah significa el único y verdadero Dios. O sea, hemos dicho que la diferencia la ilah puede ser divinidad para todo ser que adorado. Allah solamente se usa solo para Dios. Por eso, el término Allah no tiene plural ni forma femenina y no se aplica a ningún otro ser. Solamente es único para Allah. Para, o sea, entender más, cuando los musulmanes dicen La ilaha illallah, La ilaha illallah, no hay divinidad sino Dios. O sea, ahí es la diferencia. No sé, podemos más o menos. Y también, no sé, se puede decir, también explica muy bien la Surah Ikhlas. No sé, pues, ¿quieres agregar algo de ese tema? Sí, como decíamos, Allah entonces es el nombre, es como decir Dios, pero es el único Dios. Se rechaza, o sea, en el Islam la idea del monoteísmo es muy fuerte, ¿no? Se rechaza toda divinidad excepto Allah. Eso es lo que decimos cuando hacemos también la declaración de fe. Y sí, yo también quería mencionar el capítulo del Corán, el Surah al-Ikhlas, donde es como un resumen quizás de las características de Dios en el Islam, podemos llamarlo. Eh, lo puedo leer brevemente, ¿no? En el primer versículo empieza diciendo, "Qul huwallahu ahad", él es Allah, es uno, ¿no? Acá nos dice que Allah es uno, o sea, esto no se refiere simplemente a un número, sino que es único, sin, no hay división, sin partes, sin semejantes, no hay nada que se le compare. Allah Samad, Allah es el absoluto. Esto significa que Allah no necesita de nadie, de nada ni de nadie, ¿no? Mientras que todo el resto, toda la creación dependen de Él. Lam yelid o lam yulet. Acá esto significa no engendró ni fue engendrado. Con esto se niega cualquier idea de que, por ejemplo, Dios tenga hijos, tenga descendencia o también un origen. Eh, para nosotros Dios no tiene comienzo ni fin. Y finalmente en el último versículo dice, no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él, ¿no? Que nada se le parece a Él, ni nada de la creación, de su creación se puede comparar a Él. Por eso es muy difícil, es imposible para nosotros imaginarnos a Dios, ¿no? Porque no tenemos ninguna comparación ni nada que sea semejante a Allah. Si no, no Y puede ser Dios. Así no puede ser, si hay semejante y algo parecido, no puede ser Dios. claro. Y esto, esta sura llamada el Ikhlas, Ikhlas significa sinceridad, ¿no? Y creo que
es la manera en la que yo lo interpreto, como que en esta sura lo que se nos pide es tener una fe sincera en Allah, así como es, en uno, que no, nada depende que no depende de nada ni nadie, no tiene origen ni fin, Él es el absoluto, ¿no? Y y pensando en esto, en el tema de la fe, algo que me ponía a pensar, me surge la pregunta, que muchas veces los que crecemos ya dentro de una fe, quizás no nos cuestionamos esto, pero es importante para que nuestra fe se pueda fortalecer, es importante entender y comprender y que pase por la razón, que no sea simplemente una fe ciega, simplemente una creencia, sino que creo que el ser humano necesita comprenderlo también muchas veces, ¿no? Entonces, hoy creo que vamos a hablar un poco de eso, de cómo podemos eh, comprender a Dios, cómo podemos conocerlo. Eh, pero antes de pasar ahí, una pregunta que podemos tratar primero es, ¿qué le da tener fe al ser humano? ¿Qué diferencia eh, hay entre las personas que tienen fe y que no tienen fe? El ser humano es insan y la fe es imán. O sea, yo digo como dos partes de una manzana, siempre yo considero así. Una parte, si suppose, en dos, los divide, la divide en la manzana, o sea, con el tiempo se pudre. O sea, es para mí, digamos, o sea, mi pensamiento. Eh, Hay muchos seres. Dentro de los seres, dentro de las criaturas de Dios, el ser humano, el insan, es muy especial, más glorioso de Dios. O sea, el ser humano no es solamente cuerpo, tiene mente, corazón, conciencia y por eso busca sentido en su vida. El ser humano piensa, habla, se alegra, llora, se ríe, se entristece, se preocupa, se hace preguntas, eh, pero ningún ser lo hace. Sí, es otro tema. Los genios también, como seres humanos, hacen, digamos, tienen algunos sentimientos, pero nuestro, digamos, tema hoy, el ser humano. Y el ser humano siempre durante la historia buscó algunas respuestas para algunas preguntas. Por ejemplo, ¿y de dónde venimos nosotros? Hoy en día todos piensan eso. ¿De dónde venimos? ¿Por qué vivimos? ¿A dónde vamos? Tres preguntas muy principales que necesita respuesta. Entonces, solamente a través de la fe podemos responder esas preguntas. Con fe solamente el universo tiene sentido. Ujú. O sea, cuando observamos el universo tiene sentido con fe. Se convierte en una creación ordenada y llena de sabiduría. Si miramos al universo, o sea, sin la fe no tiene sentido. Pero cuando nos levantamos, el sol siempre aparece. Cuando, como termina el día, se va, pero tiene un orden. Por eso, el universo tiene sabiduría. Entonces, la fe también da al ser humano la esperanza, tranquilidad, una dirección clara para vivir. Sino, como GPS, digamos, la fe, sabemos a dónde vamos. Sí, claro, hablamos para los creyentes, ¿no? Entonces, también, ¿por qué la fe muy importante queda al ser humano?
el ser humano muy débil. Por un virus, o sea, no tiene poder el ser humano y limitado, pero el ser humano desea cosas eh, ilimitadas, Ujú. o sea, no tiene límite. Grandes, eternas, o sea, cosas. Por ejemplo, pero cuando piensa en la muerte no puede hacer nada. O sea, siempre, sí, está muy feliz, muy alegre. Cuando piensa en la muerte, ya está muy triste. Entonces ahí empieza, ¿a dónde voy yo? Cuando me muera, ¿a dónde voy yo? Así, la fe enseña que no está solo, o sea, el ser humano, y que su vida tiene un propósito. Así Ujú. más o menos podemos explicar la fe. Sí, sí, de ahí en realidad son temas que abarcan un montón, preguntas muy filosóficas me surgen de si el ser humano, yo lo comprendo, pero este tipo de preguntas suelen surgir de si el ser humano necesita realmente creer, porque hay muchas personas que viven sin tener una creencia y parece que también no, viven bien, pero bueno, son todas preguntas filosóficas que no son el tema de hoy. Pero podemos ir ahora un poco más entrando, hablamos mencionaste el universo, eh, que es una manera también que sabemos de conocer a Dios, ¿no? ¿Qué otras maneras tenemos para conocer a Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Eh, Nosotros ver. tenemos sí, varias maneras, perdón por interrumpir su palabra. Tres cosas, brevemente, a través del Corán. O sea, Dios se explica de sí mismo en el Corán. Y el segundo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el tercero, el universo. Vamos, el Corán. Recién vos mencionaste, ¿no? La Sura Ikhlas. Así aprendimos, digamos, cómo se describe a Dios en el Corán. Y más nosotros podemos, cuando los sabios hicieron un sistema de los atributos, sacaron del Corán, de la Sunna, y nosotros hoy en día tenemos dos grupos de atributos. O sea, cuando hablamos del Corán, vamos a hablar de los atributos, de los nombres de Dios, para describir bien. Entonces, los atributos esenciales, brevemente, o sea, solamente pertenece a Dios. Nadie puede tener estos atributos. Por ejemplo, al-wujud. Dios es el único existente. O sea, todo es existente, pero todo tiene, o sea, comienzo y término, fin. Dios no. Al-Qidam, Dios es eterno en el pasado. O sea, existía antes que todo. O sea, Dios no tiene comienzo. El Baka, Dios es eterno en el futuro. Nunca va a desaparecer. O sea, ni en el pasado ni en el futuro. Dios es eterno. Al-Muhallafatu lil Hawadis, Dios no se parece a ninguna de sus criaturas. Por recién vos mencionas, ¿no? Eh, No tiene esa gente. Y al-Wahdaniyya, Dios es uno. No tiene socios, ni colegas, ni hijos, ni familia, nada. Al-Wahdaniyya. También podemos mencionar esos, digamos, atributos solamente para Dios. Hay otros atributos que se llaman también, se llaman positivos, inmutables. Al-Hayat, Dios siempre vivo. Al-Ilm,
Ahora, cuando vos escuchas esos atributos, también vos podés decir que ya nosotros también como seres humanos, como criaturas de Dios, tenemos el ilm, Dios lo sabe todo, lo visible y lo oculto. También nosotros sabemos. El Ujú, irada, Dios posee voluntad absoluta. O sea, también nosotros tenemos el voluntad. ujú, El Qudra, Dios es todopoderoso. También tenemos poder, digamos, ilimitada. El Sami, Dios oye todo. También nosotros oímos. Al Basar, Dios ve todo. Y también nosotros podemos ver. Al Kalam, Dios habla de una manera que no se parece a la nuestra. O sea, Dios habla, pero no habla como nosotros. Al Takwin, Dios crea todo de la nada. O sea, también hoy en día el ser humano usa, ¿no?, la palabra. Dice que yo he creado. Pero de Dios es diferente. O sea, si quieres agregar algo, ¿qué hay diferencia? sí, me parece que me da la idea pensando en en estas cualidades de Allah, que por un lado están eh, los que son muy abstractos y quizás muy grandes y difíciles de comprender, como esto de la eternidad y que no se parece a nada, son cosas difíciles de imaginar y esto quizás nos hace pensar de la idea de un Dios que está muy lejano o cuando decimos que Dios es muy grande y omnipotente, es como que nos da la idea de que Dios es lejano. Pero cuando miramos a los otros atributos y vemos que hay que son los atributos también que se manifiestan en el ser humano, Claro, ¿no? O en la creación, esto de que Dios lo oye todo, Dios lo ve todo, Dios habla también a su manera, y esto me hace pensar en que Dios, bueno, esto en el Corán también sabemos, ¿no? Que se nos dice que Dios está muy cerca nuestro, pero son como dos ideas de que Dios, por un lado, está muy lejos y es muy grande y es algo que no podemos abarcar con nuestra mente, pero al mismo tiempo es algo que está muy cerca nuestro y que nos comprende y que es alcanzable. No estamos yo a veces comparando con otras religiones siento, o personas que hablan de Dios como algo inalcanzable y en el Islam no es así. Tiene por un lado un aspecto inalcanzable, sí, incomprensible, pero por otro lado es como que es muy cercano y acá quería entrar en el tema de que a Dios podemos ver a Dios y conocer a Dios en la creación, mirando la naturaleza, el universo, desde lo más micro a lo más macro, ¿no? Y acá, cómo lo hacemos? ¿Cómo mirando el universo podemos conocer a Dios? antes de ver al universo, quiero también, yo había dicho que el segundo es nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam. Él nos ayuda porque él interpreta el Corán y cuando, digamos, observamos al profeta Muhammad, la pasada, como nos explicó, y hay que ver también, él nos explicó a Dios a través de sus nombres. Por ejemplo, algunos nombres muy importantes, hay todos tienen Dios nombres. eh, Según el hadith, tienen 99 y también puede ser más de 99 nombres, miles de nombres puede ser. Muy común, Ar-Rahman Ar-Rahim, para entender bien también cómo nos explica. Rahman Rahim significa la misericordia. Hoy se ven en la misericordia de existe en la creación. ¿Cómo? Pensamos un bebé protegido
perfectamente en el vientre de su mamá, su madre, ¿no? Y 9 meses y un poco más menos. Y cuando nace, encuentra alimento preparado para él. Así que así podemos nosotros conocer bien. O sea, dijiste que a veces nos sentimos lejanos, ¿no? Muy, o sea, muy cercano a Allah Azza wa Jal. Y otro nombre también, Al-Hakim, se muestra en el orden de armonía del universo. Por ejemplo, tenemos ojo, sirve para ver, oído también para oír y los pulmones para respirar. Viene todo es reflexión, o sea, del nombre Al-Hakim. ¿Quién nos explica eso? El profeta Muhammad, paz con él. Y, por ejemplo, las abejas hacen panales perfectos. Tenemos un capítulo en el Corán sobre abeja, ¿no? Y los planetas se mueven sin chocar. Si no tenemos cables, ¿no? Hoy en día, acá de teléfono, otra cosa, dos, tres cables, o sea, a veces tenemos dificultad para, o sea, ordenar. Pero años los planetas se mueven sin chocar. Increíble. Por eso viene para aprender cómo. Así que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona los nombres de Allah para conocerlo. Y Al-Alim también aparece con el conocimiento que hay en la creación. Solamente una pregunta. Una semilla, ¿cómo sabe qué árbol va a ser? Increíble eso. ¿Y cómo sabe eso? Por a través de ese nombre, que es Alim. Y también quiero dos nombres más, hay varios. El nombre Kadir se ve en el poder. Cada primavera aparecen millones de nuevos seres vivos. Y nuestro cuerpo, sin darse cuenta, siempre cambia. ¿Cómo es eso? Nosotros no tenemos poder. Y el sol enorme y poderoso. Y siempre permanece en equilibrio. O sea, no dice que hoy no voy a aparecer, no voy a dar luz a la gente. No, no dice. Siempre. eh, Hasta que diga Allah, ya basta, él va a seguir así. Otro nombre, Al-Jamil, digamos, lo vemos en la belleza, las flores, los colores del cielo, los sonidos de la naturaleza y la belleza del ser humano nos hablan de un creador bello. Por eso Allah es, Azza wa Jal, Al-Jamil. Y el último, también muy común, Al-Razak, sustentador. Los peces, las aves y las personas reciben su alimento. Nunca pensamos, sí pensamos, a ver, ningún ser crea su propia, digamos, propio sustento. Ningún ser. Siempre viene preparado. Sí, claro, como seres humanos tenemos que trabajar, luchar, pero viene preparado. Así, antes de, digamos, de que pasar al universo, el tercero, digamos, el tercer maestro que nos describa a Allah Azza wa Jal, es el universo. Si quieres agregar algo sobre el profeta Muhammad, pasa con él. Sí, solo a modo de resumen, esta idea de, mencionamos los nombres, ¿no? Que pueden ser cientos de nombres, solo para explicarlo para quienes quizás no lo escuchan por primera vez. Los nombres cuando hablamos de los nombres de Allah, hablamos de sus manifestaciones en sus distintas formas, ¿no? Y que esas manifestaciones las podemos ver en la naturaleza, como decíamos, en la creación,
Eh, y me parece muy linda esta idea de que Dios se dé a conocer a nosotros a través de estas manifestaciones. Por ejemplo, cuando decimos las flores, ¿no? Vemos un campo de rosas y una persona que no tiene, quizás no lo ve con los ojos, lo ve simplemente como rosas, flores, va a Claro, decir es muy lindo, pero no va a pensar más allá de eso, no va a pensar en el creador. Pero una persona con fe lo que hace es ver más allá de esa rosa, de ese color, de ese olor, que, que la belleza de Allah se manifiesta a nosotros, que sabe que al ser humano le gusta también la belleza, se manifiesta a través de esa flor. Se manifiesta a través a mí me gusta mucho la lluvia, por ejemplo, y saber que detrás de esa lluvia viene con bendición, pensar en que esa lluvia no se causa simplemente por causas naturales, sino que es Dios quien nos envía esa lluvia con ángeles, ¿no? Y que todo está relacionado. Esa lluvia es necesaria para que pueda crecer esa semilla, ¿no? Que esa semilla se convierta en un árbol. También ese árbol necesita un sol, ¿no? Como que todo está relacionado y, y de ahí me parece que podemos ver, en esta armonía, podemos ver que realmente existe Dios. gracias. También yo, a ver, Dios es justo. Bueno, los dos primeros, digamos, el Corán, otros libros sagrados también, y el profeta, otros profetas también, para los creyentes. Yo digo, el universo, a que vamos a hablar ahora, es para los que no saben nada de Dios, de las religiones, de los profetas. O hoy en día hay muchas personas dicen que no tienen creencia, no tienen fe. Justo el, eh, el universo los ayuda. Yo digo bueno, que supongamos que no existe, o sea, Dios, o ni los libros sagrados, ni los profetas Moisés, eh, Jesús, David, José, Jacob. Bueno, no existe. ¿Y el universo qué dice? El universo, así que el libro, el Corán es un libro, el universo también es un libro abierto para todo, sin prejuicio. Mira, el universo es como un libro abierto para todos. Bueno, eh, el- cuando miramos, o sea, ya hablamos del orden, la perfección, todo eso, eh, bueno, pensamos que en una hoja blanca, o sea, seguramente hay a veces preguntan, bueno, hablamos de la naturaleza, el bello, todo, el orden, de la perfección, y seguramente van a decir que por casualidad, ¿no? Entonces, pensamos en una hoja blanca. ¿Qué hacen para escribir? Vemos algunas letras en una hoja o una palabra. Podemos decir que por casualidad, ¿no? Puede ser, pero un libro, un libro entero, un texto completo con sentido, puede ser sin autor, imposible. Entonces, nosotros, todo el orden, la perfección, dice que hay un creador atrás de todo. Entonces, una persona sí puede llegar, si no tiene prejuicio, a través del universo, a un creador. Por ejemplo, una mezquita.
construida con muchas piedras diferentes. Y pensamos que en las piedras reunirse solas y formas un edificio tan hermoso. Claro que no. Si hay un libro, hay un autor, no. Una mezquita, un arquitecto, no. Y si existe el universo, existe un creador, no. También otro, seguramente vas a preguntar, ¿y cómo podemos, está bien, creemos que Dios existe, un creador existe. ¿Y cómo podemos ver Dios es solo? No dijimos que no tiene socio. Ahí también podemos ver en la creación. Recién vos mencionaste, hay una cooperación, ayuda mutua entre la creación. No sé si puedes decir algunas cosas. Ujú. Sí, como decía recién lo del, em, no, bueno, claramente lo que hablábamos, ¿no? De todo el universo, desde lo más pequeño a lo más grande que podemos ver, todo está en armonía, entonces no podemos decir que es casual o es simplemente la naturaleza que por sí sola funciona de esta manera. Tenemos que creer en que hay alguien que lo creó y que no simplemente que lo creó, sino que lo sigue creando constantemente, ¿no? Que no hablamos de un creador que lo crea y lo deja solo, digamos. Y también de acá me parece que podemos sacar la idea de que es uno solo porque si no, no habría esta armonía. Si hubiera varios dioses, no podríamos hablar tampoco de esta cooperación. Eh, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la semilla, ¿no? La semilla que crece con la tierra, el agua, el sol, se convierte en un árbol de manzanas, la manzana que tiene las vitaminas necesarias para el ser humano, ¿no? ¿Cómo conoce, cómo sabe qué es lo que le gusta al ser humano, ¿no? O el sabor que llega a tener, los nutrientes que el cuerpo humano necesita, ¿no? Y es como todo un ciclo que está conectado. Y que si hay una pequeña desconexión en ese ciclo, todo se arruinaría, creo. Claro. Eh, no podríamos de hablar de una creación que se sigue, que se sigue creando. Eh, no sé, eso es lo que opino. El otro día quiero agregar una cosa. Fuimos con tu mamá y con tu hermana un parque el botánico. Hay un tronco, digamos, de palmera, cortaron, y yo quería, nunca he visto yo, quería observar. Cuando me acerqué me sorprendió mucho porque el tronco de palmera, como esponja. Ya sabes, la palmera, digamos, como una planta para el tiempo, digamos, clima cálido, Sí, para, es digamos, desierto. Ujú, que desierto, ¿no? Yo digo, ¿y quién piensa eso? O sea, el desierto tiene que conocer a la palmera, palmera tiene que decir que yo necesito agua. No, es increíble, es como esponja. Se ve que para como guardar agua. ujú, Cuando necesita agua, ahí se usa como depósito. ujú, Yo digo, para los que niegan a un creador, no digo a Allah, un creador, bueno, eh, que explican cómo puede ser. ujú, Es decir, justamente entonces el,
en el Islam, leer el libro Corán, no sé si el tiempo no sé cómo, el leer es una forma de adoración y también reflexionar es una forma de adoración. Justamente el universo nos hace recordar, reflexionar el, al Corán y al Corán nos hace recordar al universo al Corán. Así que justamente el profeta Muhammad, la paz sea con él, dice, y un hadith, reflexiona durante una hora, mira, es más valioso que las oraciones voluntarias realizadas a lo largo de un año. Ujú. O sea, increíble. Bueno, Sí, creo y que puede ser ya vas, porque aparte, pensas, o sea, miras una rosa, una flor, reflexionar, o sea, tiene mucha bendición. Por eso, quiero decir tres cosas que nos enseña, o sea, aprende Allah Azza nuestro creador, el Corán, el profeta Muhammad, la paz sea con él, y el universo, así, el increíble, si quieres decir algo, agregar algo. sí, solo para cerrar, me parece que sí, como veníamos hablando, el tema de leer, poder leer el universo, de ver a Dios a través de su creación, es algo que nos permite conocerlo para poder amarlo también, ¿no? Creo que ese es Sí, el último fin que tenemos, amar a Dios, y no podemos amar algo que no conocemos. claro, Por eso me parece que es tan importante también la idea por eso se le hace tanto hincapié en el Islam también a esto de la reflexión, porque solo a través de la reflexión podemos conocer realmente a nuestro Creador claro. y, y llegar a amarlo. Conocer, amar y adorar. Por Ujú, eso dice, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado a los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. Se interpreta como para que me conozcan. ujú. O sea, a través del universo, del Corán, del profeta Muhammad, la paz sea con él. Bueno, si Bueno, me permite, sí, ya yo quiero, estamos con el sí, tiempo. 30 segundos. Yo quiero Ujú, terminar también, como dice un gran sabio, Bediüzzaman Said Nursi, el universo es un mapa de los nombres de Allah. Así que hablamos de los atributos de los nombres de Allah. Quien solo mira la materia ve la forma. O sea, quien mira con fe comprende el significado. Ante una flor, uno dice naturaleza, otro dice Allah. ujú. De la Sí, diferencia. muy lindo para resumir. Bueno, agradecemos mucho a todos los que estuvieron acá compartiendo con nosotros. Si Dios quiere, inshallah, nos vamos a volver a ver en 2 semanas. La próxima semana no podremos tener el, el encuentro, pero inshallah nos vemos en 2 semanas. Gracias, Sumero.